Hola, buenas. Vamos a seguir con un nuevo vídeo y vamos a seguir el desarrollo del tema y vamos a ver en esta primera parte de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver cuáles son las causas de esta Primera Guerra Mundial, ¿vale? Eh, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a explicar qué o cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver qué es la Primera Guerra Mundial. Y esta Primera Guerra Mundial es el nombre que recibe el conflicto bélico, un conflicto militar que se extiende desde 1914 hasta 1918 y que afecta a los 5 continentes, implicando a prácticamente toda la humanidad, ¿vale? Ten en cuenta que esta Primera Guerra Mundial la conocemos como Primera Guerra Mundial ahora, pero que en su origen se conoció como la Gran Guerra, la Guerra Europea o la Guerra del 14, porque evidentemente no podía ser Primera Guerra Mundial si no hay una segunda. Hasta que no se suceda la Segunda Guerra Mundial no se le pondrá el nombre de primera, ¿vale? Bien, ¿por qué va a ser una primera guerra? O sea, ¿por qué va a ser una guerra mundial? Va a ser una guerra mundial simplemente porque los contendientes, a pesar de que se limitaban a las grandes potencias europeas, las tenemos por aquí, a Francia, Reino Unido, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, a pesar de todo eso, va a, a implicar también a otros territorios internacionales. ¿Por qué? Va a ser así por el colonialismo y por el imperialismo que hemos visto en los puntos anteriores de la explicación del tema. Entonces estamos hablando que si Reino Unido o Francia, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso tenían posesiones en África, en Asia, en Oceanía, incluso en América, pues evidentemente estos países que pertenecen o que están sometidos al poder de la metrópoli, al poder de la gran potencia, finalmente van también a entrar en la guerra. España, por ejemplo, la tenemos aquí, va a ser un país que va a permanecer neutral, ¿vale? España o Suecia o Dinamarca o los Países Bajos, que son los países que se van a quedar al margen de esta primera guerra, ¿vale? ¿Cuál va a ser el denominado casus belli? Es decir, las causas oficiales de la guerra o lo que también podemos denominar como la chispa, ¿vale? La chispa va a darse 37 días después, concretamente, del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Francisco Fernando, Franz Ferdinand, era el archiduque de Austria, ¿vale? El heredero de la corona austrohúngara. Y esto va a pasar en la ciudad de Sarajevo, mientras que se va a dar eh, mientras que se produce una celebración, ¿vale? Habían ido a Sarajevo, ahora veremos alguna imagen, y el 28 de junio de 1914 son asesinados por un joven bosnio, aunque era de origen serbio, que se llamaba Gavrilo Princip. Este Gavrilo Princip pertenecía a un grupo que se va a llamar, un grupo de liberación de Bosnia, y entonces Austria-Hungría va a culpar a Serbia de este atentado. De manera que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y Serbia, y es en ese momento cuando se ponen en marcha todas esas, digamos, todos esos resortes y todas esas alianzas que se habían ido firmando a lo largo del primer tercio del siglo XX. Ya os acordáis, la Triple Entente, la Triple Alianza durante la época de la paz armada, los sistemas bismarckianos previamente, ¿vale? Y además tenemos también, por ejemplo, aquí vemos la imagen del archiduque Francisco Fernando de Austria y su mujer celebrando 14 años de casado y habían sido invitados a Bosnia para presenciar, para ver unas maniobras militares. ¿Vale? Esto con respecto al casus belli, es decir, a la chispa del conflicto. ¿Vale? Y ahora seguiremos con el resto de las causas de esta primera guerra. Bien, tenemos también otra imagen, aquí por ejemplo, la fotografía que se toma en el momento en el que están arrestando a Gavrilo Princip, lo tenemos aquí a la derecha, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿vale? Como decíamos, esta va a ser la chispa de la guerra, ¿vale? Lo tenemos en los periódicos austríacos, alemanes, también en el ABC
En España, asesinato del archiduque, heredero y de su esposa. De repente, un joven empuñando una pistola Browning llegó hasta el automóvil e hizo 5 disparos, primero sobre el archiduque y después sobre su esposa. Los dos heridos fueron trasladados a Connacht, en donde se les prodigó todo tipo de auxilios, aunque desgraciadamente todo ello resultó inútil y los dos fallecieron a los pocos minutos de llegar a palacio. Bien, aparte de esta primera, vamos a dejar esta imagen aquí, ¿vale? Y vamos a comentar las siguientes causas de la guerra. Vamos a tener que otras de las causas, como ya hemos visto a lo largo del tema, va a ser la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque esta segunda revolución industrial se va a caracterizar por una nueva serie de fuentes de energía, como son el petróleo y la electricidad, nuevos sectores industriales que van a ser la siderometalúrgica, la química y la alimentaria o la del automóvil. También nuevas formas de la organización del trabajo, como van a ser el taylorismo y el fordismo, que buscaban una máxima producción. Y además la aparición de nuevas potencias industriales. Teníamos como grandes potencias industriales a Gran Bretaña, Alemania o a Francia, y ahora se van a unir los Estados Unidos y Japón, ¿vale? También sabemos ya que Alemania le come la tostada, digamos, con esa expresión, le adelanta a Inglaterra como principal potencia industrial en en Europa. Aunque y ello va a provocar que sea la más competitiva de las industrias europeas, debido a que tiene el potencial industrial y también las materias primas y los recursos, ¿vale? Sin embargo, lo que va a pretender Alemania es quitarle el mercado a Inglaterra. También hemos visto el imperialismo y el colonialismo, y esto va a provocar una serie de conflictos y de guerras y de enfrentamientos entre las principales potencias. Hemos visto durante el reparto de África y de los demás continentes, vamos a tener que Inglaterra y Francia van a ser las que se repartan el grueso del mundo, ¿no? Vimos en África o sea, en África que tanto Francia como Inglaterra son las que tienen mayores posesiones en ese territorio. Sin embargo, va a haber una tensión porque todos los países quieren tener sus colonias, sobre todo Alemania, que ya sabemos que acabamos de decir que es la principal gran potencia del mundo en estos momentos, pero que no va a conseguir tener esa representación colonial, digamos, ¿no? Es una potencia económica, es la que más dinero tiene en estos momentos en Europa, pero no tiene representación colonial que le favorecería el comercio o la obtención de materias primas, como si pasaba con Inglaterra o con Francia, ¿vale? Y esto va a provocar una serie de conflictos donde también van a entrar los Estados Unidos y Japón, que van a intentar ocupar ciertos territorios. Japón, sobre todo en la zona del Asia Oriental, cuando intenta conquistar Corea, China, perdón, de la Manchuria, la zona de Taiwán, toda la zona de las islas del Pacífico, al igual que los Estados Unidos cuando se asienta, por ejemplo, en Hawái, intentando ocupar también partes del Pacífico, ¿vale? Y esto se va a ver desarrollado, se va a ver ejemplificado en unos conflictos que hubieron previos a la Primera Guerra Mundial, entre 1904 y 1911, que van a ser las conocidas como crisis marroquíes, que es el intento de Alemania de entrar en África, ¿vale? Esas van a ser las causas, dos de las causas también de las que hemos hablado. Hemos hablado de las causas de la chispa o del casus belli, que será el asesinato del archiduque, la revolución industrial y el imperialismo, el colonialismo. Y ahora veremos la siguiente. Otra causa más de este conflicto, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, el nacionalismo. Este nacionalismo que es el ensalzamiento, el poner por delante la importancia de la propia nación en detrimento de las otras. Mi nación es la más importante y está por encima de todas las demás, ¿vale? Este va a ser el origen también de estos movimientos nacionalistas. Tenemos que tener en cuenta que este nacionalismo será muy fuerte y muy importante en dos ciudades, en dos países concretos, como van a ser Italia y Alemania. ¿Por qué? Básicamente porque son países que están recién creados, donde el sentimiento de pertenencia a una nación, donde el sentimiento de pertenencia al país, como ya vimos cuando hablábamos del nacionalismo, cuando hablábamos de los motivos de la unificación, van a desarrollarse debido a ese sentimiento de pertenencia a una religión,
a una forma de hablar, a un idioma, a una cultura, a una tradición, a todo ello, ¿verdad? Pues todo esto se va a dar también en este momento, sobre todo en esos países que van a ir disgregándose. En este momento se va a dar también la disgregación del Imperio Otomano, lo que actualmente hoy sería Turquía, este imperio que empezó a desquebrajarse cuando se independiza, por ejemplo, Grecia en 1830. Pero a partir de ese momento van a ir disgregándose, van a surgir nuevos países como Rumanía, Bulgaria, Serbia, Albania, Montenegro. ¿Vale? Van a ir surgiendo todos estos países nuevos que van a tener su sensación, su sentimiento de nacionalistas. Yo ya no soy turco otomano, yo ya no soy otomano, yo soy serbio, o soy croata, o soy austríaco, o sea, albanés, o soy montenegrino, ¿vale? Pero no pertenezco a ese país del que yo no me siento perteneciente, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que en este conflicto se va a desarrollar las guerras balcánicas que van a provocar la independencia de estos países con respecto al antiguo Imperio Otomano, que será conocido como el hombre enfermo de Europa, porque es el país, el imperio que está perdiendo, desgajándose, se están separando todos los países de él. Y vamos a tener también que la influencia, evidentemente, del nacionalismo de los territorios franceses de Alsacia y Lorena que se habían perdido en la guerra franco-prusiana. Acordaos, lo gana Alemania, se lo anexiona, pero ellos se sienten franceses, de manera que siempre van a estar intentando pinchar, digamos, incitar a los franceses, a Francia, para que intente recuperar ese territorio que es suyo, ¿vale? Y del mismo modo hablamos también de las alianzas militares, esas alianzas que vimos a lo largo del primer punto del tema, cuando hablábamos de esas, de los sistemas bismarckianos firmados entre Otto von Bismarck y Guillermo I, y que finalmente van a fracasar cuando Guillermo II sustituye a su padre, a Guillermo I, y se pelee, digamos, con Bismarck por la política imperialista de la cual no formaba parte Bismarck y que fracasarán en los sistemas bismarckianos cuando estalle la guerra. Y además tenemos también que lo que pretendía era aislar a Francia, impedir que se uniese con Francia, con Rusia y poder desarrollar esta política de contención contra Alemania. Y además que se van a fundar dos alianzas, dos sistemas de alianzas durante la paz armada que van a ser la Triple Alianza con Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro y la Triple Entente con Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, ¿vale? Que es lo que pretendían conseguir en estos momentos, ¿vale? Y ya finalmente nos quedaría una sola de las causas, que será la política de armamento, la carrera armamento. Y ya por último, esta carrera armamentística, esta lucha por el armamento, se va a producir debido a este nacionalismo y este imperialismo, de manera que los países, sabiendo que van a estallar una guerra más pronto que tarde, lo que hacen es prepararse y se pertrechan, compran el armamento, incorporan nuevas novedades tecnológicas, y es que este periodo, como ya sabemos, se llama la paz armada, ¿vale? En Francia será conocida también como la Belle Époque, la época bella, porque no se sospechaba que Europa, que el mundo se iba a desangrar con una sangría, con una guerra de esta manera, ¿vale? Se van a utilizar en esta Primera Guerra Mundial por primera vez eh, nuevas armas como las ametralladoras, los tanques, aviones, cepelines. Además, se van a utilizar esos nuevos métodos de comunicación que hemos visto que se desarrollan, como van a ser el teléfono, el telégrafo, la radio, todo ello para mantener una constante comunicación entre los diferentes frentes de la guerra. Y además, se va a utilizar la propaganda, el periódico, los pasquines, los folletos, de todas maneras, posibles para hacer llegar a la juventud que es necesario que se luche, y van a ser principalmente los jóvenes los que vayan a la guerra, ¿vale? Estos evidentemente desconocían cómo era la guerra, cómo iba a ser la guerra, de manera que se alistaban, se apuntaban de una forma alegre, de una forma con entusiasmo, con muchas ganas, y finalmente, bueno, pues ya irán conociendo los horrores de la guerra. Veremos más adelante con una serie de fotografías que nos ilustrarán todo esto, ¿vale? Y además las mujeres van a ocupar los puestos de trabajo que dejaban los hombres que se iban al frente, y esto va a ser utilizado por el feminismo para decir, señores, si yo puedo hacer el mismo trabajo que un hombre, ahora que se me obliga a hacerlo, ¿por qué yo no tengo los mismos derechos? Va a utilizarse eso también para la lucha por la igualdad, la lucha para reivindicar la igualdad femenina con respecto
¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver cuáles van a ser las fases y las causas de la guerra, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.